Gracias a todos y a todas por haber venido. Vamos a contarles con el UNEI, Francisco y Estrella de qué se trata esta propuesta. Buenas tardes, queremos agradecerles por venir. Mi nombre es el UNEI. Nosotros somos parte del Centro Juvenil del colectivo Juana Zurduy, que es una organización comunitaria de nuestra ciudad. Nosotros tres venimos en representación de todo el grupo, pero asistimos más de 50 jóvenes a diario, donde hacemos distintas actividades y proyectos. Este es uno de ellos y se llama Jóvenes y Memoria, en el que venimos trabajando hace ya un tiempo a favor de la democracia. Hoy los invitamos por dos motivos. Por un lado, para contarles qué hacemos todos los días. Nosotros compartimos la vida en este centro juvenil, porque pasamos mucho tiempo en Juana y también es un espacio educativo porque tenemos diferentes actividades: deporte, cocina, arte, murgas, teatro, participación comunitaria. También tenemos talleres productivos como serigrafía, ambiente y producción de alimentos. En el taller de participación comunitaria venimos trabajando sobre la democracia y por eso armamos un encuentro regional donde invitamos a otros centros juveniles para conocer la opinión de los jóvenes, para encontrarnos y compartir. Nos preguntamos qué es ser joven hoy en nuestro país, en la ciudad y en cada barrio. También pensamos en cómo podemos mejorar la sociedad para que sea más justa. Otro proyecto que venimos trabajando con mis compañeros es un mapeo barrial donde realizamos encuestas a los vecinos para conocer problemáticas y necesidades del barrio. Todo lo que hacemos tiene que ver con que la juventud tenga un proyecto de vida más allá de la realidad que nos toca vivir. También los invitamos porque queremos escuchar sus opiniones sobre dos puntos. Primero, que nos cuenten una experiencia sobre el valor de la democracia en el tema que ustedes representan. Y en segundo lugar, que opinen sobre un concepto que les va a tocar a través de tarjetas que le vamos a entregar. Y disponernos a una conversación, entendiendo que es un tiempo en donde es muy importante que nos escuchemos, que fomentemos los espacios de intercambio, que hay personas aquí que representan diferentes instituciones o temas y que provienen de ideas diferentes y que eso también es lo que nos va a enriquecer hoy. Sin esa cancelación que viene estando muy presente en las conversaciones democráticas, es muy posible que esa escucha nos lleve a entender otras cosas. Vino Lelo Carballo por la favela, entonces pensamos el eje social, Germán Lambrisca por lo deportivo, Germán Ruggeri por lo religioso, José Luis Itoy por lo político, Silvia Velasco por lo sindical, Marianela Muciolo por comercio e industria, Pierre Mastioli por cultura, Pamela Risi por justicia, Claudia Virelo por la comunicación, Marcelo Ferrari por educación, Pablo Pariós por el agro y Cristina Tejo por la salud. Creo que si hay algo que en la vida no se negocia es la libertad de poder decir lo que se piensa, le guste o no le guste al que esté del otro lado, y que el otro pueda escuchar. Entonces voy a contar una experiencia. Yo era muy chica, un poquito más grande que los chicos. Mis primeras armas en el periodismo, año 82. Estaba en Rosario, trabajaba para un diario, se llamaba Diario Rosario, y en un diario que tenía, o por lo menos estaba conceptuado como un diario zurdo en aquel momento. Un día nos mandan a una conferencia de prensa. Voy con un compañero, un artista de la hostia que canta muy bien, que formaba un grupo que se llamaba Madrigal, muy música latinoamericana, época de dictadura, imagínense lo que esto significaba. Vamos a una conferencia de prensa en un lugar que se llama el Hotel Riviera, convocada por un señor quien fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, habló de Ramón Camps, y ni bien llegamos al hotel, la amenaza de bomba, nos sacan a todos del hotel. Nos vamos a un canal que era Canal 5. El asunto es que llegamos, nos sentamos en esa conferencia de prensa. Yo personalmente, lo mío era más a prestar oreja, acompañar a mi compañero. Y de golpe Raúl Rey, así se llama, le hace una pregunta a Camps. Y el cuadro era un Camps sentado, los periodistas alrededor, pero atrás Camps venía con sus propias cámaras y nos filmaban a todos. No sé qué pregunta le hizo Raúl, pero la respuesta de Camps nos dejó 15 días sin dormir. Mirábamos para atrás cuando salíamos caminando, o cuando entrábamos o salíamos del diario, porque la respuesta de Camps fue: me parece que esa es una pregunta medio zurda. A partir de ahí,
yo empecé con los pocos años que tenía a tomar conciencia de qué era lo que estaba pasando, porque el miedo que uno sintió en ese momento, sin siquiera saber en ese momento también quién era Camps, hasta dónde había llegado. Entonces hoy por hoy, trasladado a los años de democracia que llevamos y que son muchos, uno va a conferencias de prensa. A los políticos muchas veces no les gusta que le hagan preguntas o no les gustan determinadas apreciaciones. El más cascarrabias era Alfonsín. Alfonsín se enojaba con las preguntas, pero vos le preguntabas, él se iba a enojar, pero vos te ibas a ir tranquilo. Habías preguntado lo que querías, tal vez no te había dado la respuesta que esperabas, o sentís que te están mintiendo, pero pudiste preguntar. Yo creo que ese es el valor más importante que tiene, si hablamos de comunicación y de medios, y es la libertad de poder expresar y permitir que el otro haga lo mismo y escucharlo y aceptar lo que el otro dice. Con la última dictadura, que es la que me tocó vivir, no podías. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, me presento, bueno, ya me conocen, Lelo Carballo, presidente de la favela. Bueno, la experiencia mía, bueno, arrancó hace muchísimos años con un grupo de amigos en el tema rol social de la Asociación Civil La Favela. Arrancamos con los festejos del Día del Niño, hace más o menos 15, 16 años. Seguimos creciendo, creíamos que había muchos chicos que necesitaban otra clase de contención y bueno, le agregamos el comedor, haciendo un salón hermoso que lo tenemos ahí en el lugar de la favela. Después nos parecía poco también la parte social que hacíamos y que creíamos que al final de la semana, del largo el mes, esos chicos quedaban prácticamente desamparados. Y bueno, tuvimos una idea de tratar de hacer un club de fútbol. Un club de fútbol significa tener contención de todos los días. Y bueno, ahí surgió la idea, bueno, convocamos a un amigo, al doctor Yudica, para que nos hiciera la parte de la persona jurídica. También convocamos al presidente de la Liga, Claudio Yopolo. Y bueno, ahí ingresamos hace 4 años, va a cumplir ahora el 19 de noviembre nuestra institución. La verdad que es un orgullo para nosotros que todos los chicos de lunes a lunes estén contenidos con el tema del fútbol y bueno, aparte del comedor, que nosotros los días de semana también les damos la merienda. Una movida bastante grande que no es fácil porque bueno, más allá de competir en la parte deportiva, ¿no? Estamos en un club afiliado a AFA, somos uno más, con cualquier otro club de acá de Junín, y bueno, nos resulta difícil, pero bueno, creemos que la llevamos bastante bien. Eso para nosotros también creo que es la parte de la democracia, tener ideas propias, poder llevarla a cabo, que no es fácil, lo vuelvo a repetir, es un orgullo enorme poder satisfacer esa cantidad de chicos que tenemos todas las divisiones inferiores, pero más allá de eso es el lugar que le damos, la contención y esos chicos que se sienten identificados con nuestro club, con nuestra institución, a pesar de que somos muy jóvenes. Si bien era chico en la época de la dictadura, también fui partícipe del gremio camionero, fui secretario gremial y bueno, delegado también de la empresa Gira. Bueno, por el tema del fútbol tuve que abandonar porque no podía hacer las dos cosas a la vez. Así que bueno, eso son parte de la vivencia mía como institución y bueno, como parte gremial. Mi nombre es Marcelo Ferrari, soy el director del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 20, como institución formadora de Junín. Hoy en día el Instituto 20 forma el 100% de las maestras de todas las instituciones públicas y esto lo pienso como un derecho a la educación superior, al ingreso, a la permanencia y al egreso, ¿cierto? Ese es nuestro mayor desafío como institución. Pero ahora quería referirme a algunos hitos de la democracia en el siglo XXI. Creo que es de un coraje la posición de los estudiantes de elegir la democracia como tema, porque la democracia está siendo criticada en sus problemas que tiene para representar, ¿no? Y si miramos fácticamente, ¿no?, la economía, vemos que cada vez estamos en un mundo cada vez más desigual. Si la democracia no logra dar respuesta a los problemas de desigualdad, ahí la democracia tiene un problema. Cuando fue los 40 años de la democracia, con las estudiantes, los estudiantes pintaron un mural, pero al poco tiempo surgió la necesidad, y esto lo considero un hito de gran importancia, de inscribir también ahí en ese mural que nosotros no somos capital humano, sino que somos sujetos políticos. Porque resulta que el gobierno actual ha cambiado el nombre al Ministerio de Educación
y en vez de llamarse Ministerio de Educación se llama Ministerio de Capital Humano. Y esto no es menor para un docente, para un instituto de formación docente, que no es ni zurda, como decían, sino que podríamos remitirnos a Aristóteles, ¿no? Para decir que somos sujetos políticos. Y bueno, de ahí podríamos seguir desarrollando los problemas que trae considerar como capitales a las personas humanas en vez de como ciudadanos y ciudadanas. Y también les traje de regalo este libro, que es de la Dirección General de Cultura y Educación. Es un libro que se llama libro como de referencia, porque tiene todas palabras. 50 palabras de referencia que son 2 páginas y tienen 4 o 5 bibliografía, ¿no? para seguir profundizando. También está la palabra democracia, por supuesto, pero también hay palabras como negacionismo, neoliberalismo, ¿no? Que me parece a mí que tenemos que prestarle atención. Así que les dejo este regalo de este libro como desafío también para ustedes, para las jóvenes y los jóvenes, porque tiene también una propuesta que es escribir la palabra 51. Yo soy José Luis Itoy, soy abogado, formo parte de una familia que ha estado participando en política por generaciones, desde los más distintos ámbitos. Entiendo la política de una manera amplia, hemos formado parte de comisiones directivas de clubes. Yo mismo estuve durante 2 mandatos en el Consejo Directivo del Colegio de Abogados, que es una agrupación profesional, y me tocó también ser concejal en el periodo que fue del 2011 al 2015. Me convocaron para contar una experiencia, una anécdota, y quiero contar de ese periodo. Yo asumí en el 2011, después de una gran elección que había hecho Mario Meoni como intendente. Yo era un concejal por el oficialismo, y asumí con un consejo en el que nos hicimos fuertes y teníamos quórum propio, mayoría propia. Durante 2 años fue así. Después, en las intermedias del 2013, cambió la composición y ahí quedamos en desventaja y ya no teníamos más esa mayoría, la fuerza del número. El Consejo Deliberantes trabaja, brevemente cuento, ingresan proyectos de ordenanzas que pueden ser los que envía el Departamento Ejecutivo como programa de gobierno, así como los que proponen ciudadanos o otros concejales de otras fuerzas políticas, y se distribuyen en comisiones de acuerdo a la materia que se trate. En esta segunda etapa, los 2 años últimos de mi mandato, a mí me tocó presidir la Comisión de Legislación. Ya no teníamos el número, la fuerza, la prepotencia, digamos, del número, de imponer el número y aprobar las ordenanzas de la voluntad del Ejecutivo. Entonces me encontré con esta experiencia que para mí fue enriquecedora, tener que empezar a convocar una vez por semana a los miembros de la Comisión de Legislación y empezábamos a negociar y fuimos aprobando los proyectos que venían del Ejecutivo y consensuando proyectos de las minorías. Cuando terminé el mandato, me puse a hacer una especie de balance y descubrí que habíamos aprobado con dictamen unánime todos los proyectos que había mandado el Departamento Ejecutivo. Quiere decir que habíamos consensuado entre todos los espacios, y descubrí también que habíamos hecho un mucho mejor gobierno esos últimos 2 años en el que habíamos tenido que consensuar y que habíamos enriquecido los proyectos del Ejecutivo cuando tuvimos que negociarlos en posición de minoría, y no tanto aquellos 2 primeros años donde podíamos imponer el número sin discutirlo. Creo que esa fue una gran experiencia que saqué de ese paso por el Consejo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Germán Lambrisca. Soy gastronómico, socio fundador de la Cámara Gastronómica y presidente del Club Argentino. Bueno, mi experiencia con la democracia, cuando teníamos 14, 15, 16 años, era toda una vivencia traumática porque no podíamos salir a la calle después de las 12 de la noche. Si nos juntábamos en una plaza, más allá de andar con documento o no, si aparecía la policía, o disparábamos para casa o íbamos presos hasta que nos vayan a buscar nuestros padres. Cuando terminé 5º año fue justo la llegada de la democracia. El cambio fue importante y bueno, y la verdad que la idea es tratar de transmitírselo a los chicos, el valor que tiene la libertad, porque a veces escuchás mucho a la gente que dice, no, en esos momentos el que no tenía nada que ver, el que tenía que ver, y cuando vos dependés de la decisión del otro, nunca sabés quién es el que tiene que ver y quién es el que no. También me crié en un bar, mi papá siempre fue gastronómico también y todo.
con mucha gente en ese momento, mucha gente bohemia, y que en los momentos difíciles a lo mejor alguno en algún momento no volvió más. Para nosotros que éramos chicos nos costaba entender un poco eso, y la bajada de línea también era por algo habrá sido. Y bueno, creo que eso es lo que hay que transmitirle a los jóvenes de hoy, la participación, el respeto, no importa cuál es el pensamiento de cada uno, sino la forma de convivir. Y eso, bueno, después del tiempo me llevó, yo participé siempre en el Club Argentino, por el amor que le tengo al club, por el cariño, me llevó a ser presidente. Y bueno, desde la presidencia también, uno cuando conduce tiene que tratar de concordar con los socios, acordar, juntar apoyo, tratar de llevar adelante la decisión de las personas que uno, bueno, le han dado la posibilidad de conducirlo. En el club es un trabajo de contención de más de 200 chicos, un club de básquet, un club de barrio, que también tiene básquet profesional, y es un esfuerzo que hacemos muchos dirigentes para poder darle una visualización a la ciudad mediante un deporte, y eso también hace que los chicos canalicen o tengan sueños de participar en ese tipo de actividad. Lo más importante que me parece para rescatar es el respeto, la participación y la concordancia para poder vivir una mejor forma de sociedad. Tengo que hablar de la parte de cultura en representación de la Escuela de Teatro y de Dada, que son las dos instituciones en las cuales yo hoy estoy trabajando. Me gustó escucharle la palabra comunidad a los adolescentes y yo soy fiel a eso, y creo que estos dos lugares que represento y donde estoy trabajando, trabajamos de manera comunitaria y somos una comunidad que está todo el tiempo buscando una mejor forma de trabajo del lugar más democrático posible, entendiendo que hay roles, pero que esos roles deben ser dinámicos, flexibles, empáticos. Bueno, justamente la Escuela de Teatro fue cerrada en la época de la dictadura militar, y hoy si uno transita sus aulas o sus pasillos, encuentra un aire completamente distinto, de jóvenes con el deseo de aprender, de compartir, y consideramos dentro del equipo de trabajo y de gestión que es una escuela muy democrática, donde hoy tiene su CAI, que es el Consejo Académico Activo, su Centro de Estudiante Activo. Todas las decisiones que se toman en la escuela se trabajan de manera colaborativa y participativa con el Centro de Estudiantes y con los docentes. Y tomamos el tema de la cultura como un derecho, pero un derecho constituido con todos. En Dada, por ejemplo, nosotros hacemos festivales internacionales de teatro, invitamos a las escuelas y hacemos participar a las escuelas más alejadas del casco central de Junín, entendiendo que también es derecho de esas personas el poder acceder a la cultura. No es fácil, aún así en democracia, sostener, por ejemplo, un espacio cultural. Nosotros no queremos decir que depende de un gobierno, pero sí entendemos que hay gobiernos que quizás lo tienden o apuestan de una forma diferente hacia la cultura y tienen un poco el lineamiento que tenemos nosotros como espacio, que es esto, ¿no? La diversidad, que estén todas las voces representadas. Dada surge justamente porque cuando el día que yo quise ir a actuar a nuestro teatro municipal, que es el Teatro de la Ranchería, nos venían bicicleteando de que no había fechas. Entonces el enojo fue cómo es posible que un teatro municipal, que es para los artistas locales, tenga la prioridad a artistas que vienen de Buenos Aires o artistas de otros lugares que porque pagan tienen esa posibilidad. Entonces, Dada surge un poco a esta falta, ¿no?, de espacio, y hoy tiene 10 años y vemos cómo va creciendo y cómo la comunidad que vamos construyendo tiene estos valores, el tema del respeto, el hacer silencio, el de compartir, el de poder expresarte, y eso nos llena de orgullo porque consideramos que lo que estamos haciendo es historia en nuestra ciudad. Nosotros, aparte de tener un centro cultural, producimos, hacemos contenido, hacemos obras de teatro. Y me tocó reescribir una obra, por ejemplo, que se llama Lobo Feroz, que es para las infancias, y donde pone al villano, que es el lobo que nos venden en todos los cuentos como villano, en este caso como el protagonista que quiere contar su relato. No es un dato menor que al final de este infantil, este espectáculo es para la familia, hay una canción que dice: los cuentos cambian según las voces. Y yo me puse como en ese lugar, digo, no sé si somos conscientes de que los nenes están cantando con quizás 5 años de edad, que los relatos que le vienen diciendo, que le pueden contar, es el relato de una persona que se va a tener que terminar de constituir con su pensamiento y con otros relatos.
Entonces ahí me parece que está como explícito el tema de la democracia, ¿no? De cómo podemos construir una producción juninense donde habla de un lobo que vive en la pampa húmeda, donde recorrió el país y donde lleva signos propios y características propias de nuestra idiosincrasia, de nuestra sociedad. Busca trabajar sobre la identidad. Y hoy me parece importantísimo que nos revaloricemos como sociedad que tiene una identidad, y me preocupa así un poco lo que estamos viviendo en la actualidad, donde quizás siento que hay como un límite que se excedió, que tiene que ver con el respeto, con el escucharnos, con el compartir, con el entender que podemos pensar completamente opuestos y aún así podemos diagramar un futuro que nos vaya bien a nosotros como sociedad. Mi nombre es Marianela Muciolo, soy la presidenta de Sociedad Comercio e Industria de Junín. Cuando pensaba en la consigna en la democracia traté de imaginar dos situaciones prácticas que desde algún lugar pudiera expresar a los chicos, y pensé en dos situaciones, las más recientes. Una de ellas es que una institución centenaria, después de 113 años de historia, tenga la inclusión de mujeres dentro de su comisión directiva, que me parece un dato muy importante para resaltar, y que juntos, integrados, varones y mujeres, podamos pensar en la representación del comercio y la industria y la defensa permanente de sus derechos, ¿no? Y por otro lado, fue la gestión que realizamos en conjunto sobre la puesta en marcha de la obra del paso a nivel, ¿no? Una situación que la verdad que afectaba muchísimo a la ciudad, y creo que realmente es un acto democrático el poder, en principio, lograr la unión de los comercios que puedan llevar a una institución intermedia cuál es su inquietud, su necesidad, su problemática, y que a través de la institución puedan canalizar esa problemática y llegar a una solución pronta. Me parece que es también súper relevante, y es una de las situaciones que me convoca a la Cámara y que me inspira a seguir trabajando en la institución para seguir estando a la altura de las circunstancias y representando lo que también me toca muy de cerca en la vida, que es el comercio. Y contarles a los chicos por qué la democracia está permanentemente en nuestra institución, y creo que es lo más valioso que tenemos. Coincido que no existiríamos si la democracia no nos abrazara. Yo soy Pablo Palioff, me convocaron para representar al sector del agro. Yo, por tener la edad que tengo, viví procesos en los que siempre se habló en el sector agropecuario de agregar valor y no exportar la materia prima, porque esto jugaba en contra de los intereses de nuestra nación, ¿no? Y siempre cuando se hablaba de agregar valor era poner industrias que la podían manejar entre 2 o 3, o que quedaba para el privilegio de algunos. Después de los años 90, fue un momento bisagra. La ruralidad dejó de ser el productor agropecuario que tiene máquinas y que tiene tecnología, y empezó a verse a la ruralidad como un todo, ¿no? Ruralidad también es la familia que trabaja en condiciones muy básicas, en un cordón, en un cinturón urbano, produciendo verduras y frutas, teniendo gallinas o haciendo huevos. Y en estos momentos a todo esto se le está abriendo una gran puerta. Yo no soy consciente de que tenga visibilidad para todo el mundo, pero sí les puedo asegurar que hay planes de gobierno y programas de gobierno que están acompañando todo esto, como pueden ser programas de agroecología. Se premia al productor agropecuario extensivo por preservar el suelo y por ver el suelo como parte de nuestra biología, de nuestro ecosistema. Esta visión abarca un poco más de la unidad de negocios económica del sector agropecuario, sino que se empieza a observar otras cosas. En cuánto estamos no lo puedo medir, es muy incipiente, pero se empieza a notar, y creo que es un momento muy bueno para que todos empecemos a mirar esto, porque no le queda mucho tiempo más al planeta, y el planeta lo construimos y lo mantenemos justamente con estas cosas, ¿no? Yo soy fiscal y me dedico a la justicia penal hace 20 años, y agradezco la posibilidad de haber podido ingresar al sistema judicial sin ser de la familia judicial. Tuve la posibilidad de que un docente universitario de la universidad pública, con quien hoy damos clases juntos, me haya permitido ingresar al Poder Judicial. Y de esa manera haya hecho carrera hasta el momento en que pude concursar en el Consejo de la Magistratura. Y lo importante de mi rama del derecho penal es que es una rama de derecho público, que no se le exige a la persona que viene, sea en calidad de víctima o bien a la persona que señalamos como imputado, que tenga un patrocinio que sea particular. Es decir, esa persona no tiene que tener
una persona a la cual le abone un honorario para que esté representada. Lo importante de nuestra rama jurídica es la tutela judicial efectiva y el acceso irrestricto. Como experiencia puedo destacar dos. Una, cuando yo estaba en el sistema de la justicia penal juvenil, y nosotros lo que siempre tratamos es de brindarle un espacio de humanización. Más allá de explicarle la infracción penal que habían cometido, lo que se nos ocurrió en su momento, que fue muy buena práctica, fue convocar actores, operadores intermedios del servicio local y del servicio zonal, y destinábamos todas las semanas un día para que cada joven tuviera su espacio de escucha para entender de qué manera poder encauzar su problemática particular a través de un espacio estatal. Y ahí quiero reivindicar la importancia que tenían algunos espacios como Casa Huerta, como el programa Envión, que eran muy importantes para sacar a los jóvenes de la calle y empezar a, revitalizar los valores con los que las personas deben crecer, para que además evitáramos que fueran parte del sistema penal de adultos. Con el correr del tiempo y una vez que concursé, ya fui fiscal de la justicia ordinaria, es decir, yo hoy investigo y acuso debidamente, con el principio de legalidad, a quienes han cometido una infracción a la ley penal, pero siendo adultos. Y muchas veces me encuentro con esos jóvenes nuevamente. Es que en más de una oportunidad, el imputado al que le estoy indicando el delito por el que se lo señala, suelen decir: gracias por haberme tratado con respeto. Es la primera vez que me tratan con respeto. Y ahí es donde nosotros entendemos las desigualdades y cómo, ya sea en el sistema de salud o en cualquier ámbito donde no se pueda reivindicar la persona con los valores que hacen a la dignidad humana, es que luego caen en saco roto, y la justicia penal, que debería ser la última ratio y de mínima intervención, termina siendo la principal cara que le mostramos a la sociedad. Pero la importancia de que el operador de la justicia penal, aun cuando tenga que ser de mínima ratio o de última intervención, humanice a la persona. No es solamente la justicia penal y mirar la letra simplemente como un contenido, no dinámico, sino que es importante también respetar la división de poderes, aplicar la norma de acuerdo con el espíritu que otro poder del Estado, y hay también la reivindicación de la división de poderes y de la democracia de parte de los operadores del sistema, pero por sobre todas las cosas me parece muy importante reivindicar la importancia de la universidad pública a la que pude asistir, que de otra manera no hubiera podido estudiar esta carrera, y también esta posibilidad de rehumanizar no solamente a la víctima en el acompañamiento y la protección integral que le brindamos, sino también al imputado, para que entienda que es solo una persona sometida a un proceso, pero con todas las garantías del debido proceso, que eso reivindica la Constitución Nacional. Yo soy Germán Ruggeri, yo pertenezco concretamente al cristianismo, más puntualmente a la Iglesia Católica, y me toca trabajar primero como secretario del sínodo, y de ahí deriva un laburo mío que jamás soñé, que es trabajar con las comunidades educativas que son propias de la diócesis. Diócesis en términos católicos, religiosos, para que se entienda, es lo mismo que hablar de una región. Nuestra diócesis es una región muy pluralista, ¿no? Porque abarca desde el conurbano, General Rodríguez, Luján y otras localidades donde hay unas problemáticas que a nosotros nos exceden o que nos son muy extrañas, hasta pueblitos como Bedia o Alem, que tienen más un corte más rural, ¿no? Entonces hay que pasar por Junín, que es una urbe del interior, pero una ciudad. O sea, hay como una disparidad de criterios, de mirada. ¿Por qué relaciono el sínodo con la democracia? La vida de la iglesia y la democracia es polémica, ¿no? Tuvimos curas y obispos que le daban la comunión a los dictadores, y tuvimos curas que fueron mártires de los dictadores, ¿no? Entonces hay esta dicotomía dentro de la misma iglesia que nos hace mirarnos de reojos entre nosotros, lo que no es muy evangélico que digamos, pero es real, ¿no? En nuestra diócesis, que también fue muy particular durante la dictadura, tiene 90 años, y por primera vez un obispo nos llama a todos para escucharnos, ¿no? Porque queríamos ver cuál era nuestra realidad hoy, y cómo ver la realidad de atrás de un escritorio no es muy fehaciente. Fíjense cómo hay esta necesidad de participación. Entonces nos juntamos, alrededor de 400 personas, ¿no? Respondieron a la convocatoria del obispo, y fue una alegría ver de entre esas 400 personas a cualquier cantidad de jóvenes con una voz activa, con una voz que denunciante incluso, ¿no? Fue muy interesante. Recogimos el guante de los jóvenes. A mí me tocó coordinar toda la actividad del sínodo, ¿no? Se trabajaba en instancias locales, en instancias zonales
y en asambleas generales. ¿Saben lo que es para un católico de esta diócesis hablar de asamblea? No teníamos idea de eso, ¿no? El obispo tomaba las decisiones y llegaban y vos después hacías lo que querías con esa decisión, pero la decisión la tomaba él. Bueno, ahora no. Nos invitó antes de tomar la decisión para ver dónde estábamos parados, cuál era nuestra realidad. El ejercicio fue enorme, ¿no? Porque fue lo que aquí también se habló, escuchar con respeto miradas muy opuestas incluso. La dictadura pasó, pero el pensamiento de la dictadura no, perdura, y adentro de las iglesias también. Y una de las cosas interesantísimas que surgió fue con mucha fuerza de parte de los jóvenes este concepto de escucha. Nos imponíamos tiempos como acá, ¿no? Para que nadie se abanderara de la palabra, ¿no? Sino que todos pudieran expresar lo que sentían, lo que querían decir. Las conclusiones fueron muy buenas. Y una cosa que quiero rescatar fue la del lenguaje. Qué importante es cuando hablamos de comunicarnos, para entendernos, hablar el mismo lenguaje. Cuando decimos iglesia, ¿qué decimos? Yo digo iglesia, vos entendés una cosa, el otro entiende otra, aquel otro entiende otra. Cuando decimos religión, hablar de religión es hablar de Dios, sí, pero hablar también de uno mismo, de las búsquedas esas existenciales, interiores, que no solo van para arriba de las nubes, sino también para adentro del ser humano, más cuando se es joven, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo hago para ser lo que quiero ser? ¿No? Preguntas que requieren escuchar, sobre todo escucharse a uno mismo, que no siempre es la voz más clara. Muy fácil escuchar al otro, muy difícil escucharse con objetividad a uno mismo, ¿no? Entonces muchas veces uno requiere de un otro para clarificar las propias voces. Y eso es, de algún modo, un camino religioso. Salió con mucha fuerza la recuperación de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Ir por la justicia social, trabajar por la justicia social. Y fue hermoso descubrir los hogares de Cristo en el trabajo de la recuperación de adictos. Todo lo que existe en el territorio regional de la diócesis, que por ahí uno desconoce, ¿no? Y el encuentro y la vida democrática pone sobre la mesa esos temas, ¿no? Hoy mi aporte, si ustedes quieren, sería mirar detrás de las nubes, conectarse con el misterio, dónde está Dios, quién es Dios, cómo es Dios, pero también conectar desde lo religioso con uno mismo y con el otro, ¿no? En esta vida que te invita a la participación. Estar echado en el sofá, mandando chats, colabora, pero no construye la realidad, digamos, del todo, ¿no? Me parece. Entonces, salir a la calle, andar la calle, qué bueno que hayan ido a preguntarle al barrio qué piensa el barrio para partir de la realidad. Me parece que este es el punto profundo, ¿no? Bueno, la verdad que un lindo desafío, ¿no? Esto de plantearnos la democracia y sobre todo en el eje que me toca, que es la salud. Yo ingresé en el hospital como estudiante de trabajo social, pero para desarrollar una tarea meramente administrativa, porque se había implementado en el año 80 un sistema de atención médica organizada. ¿Qué implicaba eso en tiempos de dictadura? En ese momento se había arancelado la salud pública. Nosotros le teníamos que asignar un carnet de pobre para no pagar y además se discriminaba el tipo de atención a la que podían acceder. Ya después, con la salida democrática, volvimos a levantar las banderas de la salud pública, porque eso ya estaba instituido en nuestra Constitución. Y hoy la defendemos más que nunca, porque es un derecho adquirido que significó una lucha de muchos y muchas. Plantearnos que hoy, por ejemplo, la contracara de lo que pasó en aquella época es que, por ejemplo, en el hospital tenemos un incremento de una demanda de un 65%. Muchos ciudadanos antes iban a los sectores privados, podían pagar las diferencias, hoy no lo pueden hacer. También estamos en un contexto de crisis difícil. La salud se abre a cada uno de los ciudadanos bonaerenses, porque la salud siempre marcó en contextos diferentes, ya sea en tiempos de dictadura, en todo el proceso democrático, porque se fue construyendo a poder contar con leyes que garantizan accesos que no queremos perder. Y es importante que los chicos los defiendan porque tienen la posibilidad de contar con una ley de salud sexual y reproductiva. Traigo a colación también lo que nos pasaba a nosotros en contexto de dictadura. No tenían acceso los pibes a preservativos, pastillas anticonceptivas, ni hablar de DIU o de otros métodos. Sin embargo, nosotros habíamos logrado
con los directores que estaban en ese momento en el hospital, la compra de DIU, de pastillas, de preservativos, para que los pibes y pibas pudieran acceder, digamos, a métodos anticonceptivos. Por eso digo que siempre la salud puede ser concebida como un lugar también de resistencia y de lucha por nuestra democracia. Yo soy María Silvia Velasco, soy la secretaria general de SUTEBA y voy a arrancar tomando algo que decía Pamela, porque a mí lo que me acerca al sindicalismo fue Casa Huerta. Cuando Casa Huerta entra en peligro de cierre a través de políticas de ajuste en ese momento, nosotros como docentes nos acercamos al sindicato de una manera más ferviente para defender una escuela pública que daba respuesta para poder alojar a estudiantes de nivel secundario que por ahí no tenían esa recepción en otros lugares. Ahí entra el sindicato a pensarnos en democracia. La defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa de la escuela pública, la defensa de los estudiantes, de los jóvenes, de los adolescentes que allí concurrían, a partir de escuchar la voz de ellos y la de sus familias. Cuando hablamos del sindicato, no se puede escindir del concepto de democracia. Nosotros existimos porque existe la democracia, podemos pensarnos y podemos decir que somos una organización colectiva que nos unimos para defender derechos de los trabajadores, para defender condiciones de trabajo, para defender la escuela. Entonces, el sindicato es la voz de los trabajadores docentes y de las comunidades también educativas. Y eso después se lleva a lo que son las reuniones paritarias. Digamos, se decide en asambleas, se decide en reuniones de delegados cuáles son esas necesidades. Y nosotros como secretarios generales llevamos la voz de los delegados y de los afiliados para que después en las reuniones de paritaria, que son esas reuniones entre los sindicatos y la Dirección General de Escuela y el Ministerio de Trabajo, se acuerde una determinada acción o se acuerde y se llegue a una disposición, a una ley, a una resolución. Ya en nuestra razón de ser, la democracia se instala en la primera decisión del docente que elige pertenecer a un sindicato o a otro. Y también se construye desde el momento en que nos reunimos mes a mes todos los docentes que quieren ser delegados, que van a llevar la voz de las escuelas y que construimos esa agenda paritaria desde las bases. Y por ejemplo, yo le traía un modelo, un acuerdo paritario. Fíjense que ya la palabra es acuerdo. Tenemos que acordar con otros para que salga, por ejemplo, que esto fue un gran trabajo de muchos años para que se logre escuchar la voz de las mujeres que eran violentadas y que en su trabajo, digamos, eso también pueda ser escuchado y pueda ser contemplado y puedan estar amparadas ante situaciones de violencia, por ejemplo, en el ámbito ya sea laboral como en el ámbito privado. El programa Jóvenes y Memoria propone que escuelas, centros juveniles, organizaciones comunitarias, guiados por equipos docentes o educadores o referentes comunitarios, presenten un proyecto, se cierra el proyecto, es un año de trabajo. Nuestra organización por primera vez participa y le pusimos al proyecto la historia local, fragmentos de memoria. Primero los adolescentes del centro juvenil recorrieron el barrio, escucharon a los vecinos qué pensaban. Proceso de varios meses, elaboramos las entrevistas, hicimos encuestas en el barrio, más de 70 familias entrevistadas y después tabulamos los datos y algunas conclusiones sobre la solidaridad barrial, la participación comunitaria, qué pensaban de los jóvenes también surgió. Y después de ese proceso hicimos un encuentro de juventudes a nivel regional, 70% sobre todo de adolescentes de nuestra ciudad, pero de otras localidades de nuestra zona, y coordinaron una dinámica que era visita ya a la democracia, preguntándose entre sí cuáles eran los mayores valores que tiene que tener la vida en democracia, también acerca de los liderazgos, también acerca del valor de la amistad. Partimos de un texto que se llama Memorias fragmentadas en contextos de lucha y un poco era eso, ¿no? Primero que los adolescentes se encontraran con estos fragmentos en el barrio y cómo esos testimonios orales que son significativos pero que de ninguna manera podrían ser amplificados si no les prestamos el espacio de la escucha, son parte de la vida de democracia en la ciudad de Junín. Y en ese ejercicio venimos andando con la convicción de que no estamos perdiendo el tiempo. Hacemos la última ronda con el concepto que les tocó. Bueno, me tocó derecho a la ciudad y creo que lo que nosotros hicimos hoy es un claro ejemplo
de lo que sería el derecho a convivir y a vivir todos en esta ciudad, que sería lo ideal, porque nos escuchamos, aprendimos muchísimo y creo que en definitiva es esto, ¿no? Que la democracia es ese derecho que tenemos a vivir en comunidad, en sociedad, y creo que no hay otro camino que el de la libertad de decir lo que se quiere. Cierro como arranqué, la libertad de poder decir lo que pienso y la obligación, que eso no lo dije al principio, de escuchar al otro aunque piense diferente y podamos en consenso seguramente ganar mucho más que tratando de imponernos con nuestras ideas. Participación comunitaria, bueno, la gente muy solidaria, participa mucho y es mejor decir que es hacer y la gente creo que cuando la convoca está. Bueno, me tocó economía. Alfonsín en el 83 decía, le gustaba repetir siempre, ¿no? Que con la democracia se come, se cura y se educa. Hoy tenemos que preguntarnos qué distancia hay de esas promesas, ¿verdad? Nosotros en el instituto hemos tenido, y ahora lo tenemos también en contexto de encierro, la carrera que se llama Tecnicatura Superior en Economía Social para el Desarrollo Local. Y adjetivamos la economía con social porque, si bien se debería sobreentender que la economía es algo social, sin embargo parece que la economía ha dejado de ser un interés social. Y para cerrar, relacionándolo con la democracia y con la justicia social, como dice Nancy Fraser, el reconocimiento y la representación sin la redistribución no son posibles. Es decir, que pensar económicamente es pensar la redistribución. Ustedes miran en una línea histórica y hoy debe ser el peor momento en que estamos a nivel mundial, o el 1% de la población posee la mayor cantidad de riquezas que el resto, el 99% restante. Entonces algo debe estar funcionando mal. No digo que entonces por eso tenemos que abolir la democracia, pero la democracia tiene una raíz liberal y hoy una raíz neoliberal. Bueno, me tocó pueblo, estamos hablando de democracia, así que también plantearnos que ese pueblo necesita ser representado. Me remonto a la Revolución de Mayo, los revolucionarios que representaban a esos criollos, a la Declaración de Independencia del 16, donde los delegados de las provincias también en representación de ese pueblo declaran la independencia de España. Encontramos consagración normativa ya en la Constitución Nacional, donde ahí queda plasmado que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Me parece que formo parte de los que creen en una Argentina con inclusión, con educación pública, salud pública, derecho a la movilidad social, con la reforma universitaria del 18, con la consagración del voto universal. Gana derechos, creo en los derechos que se consiguen progresiva y irreversiblemente. Ya a mediados del siglo XX ingresan con el peronismo los derechos sociales. Bien, Alfonsín, formo parte de los que creen que hay un tronco común que se puede fundar allá en 1810 y encuentra en todos estos personajes que fui nombrando una causa nacional y popular, y que hasta hace poco creíamos que esos derechos progresivos eran irreversibles y nos encontramos que no tanto. Hoy en día, quizás por la distracción de todos los que pertenecemos a esa concepción nacional, popular, de masas, estuvimos distraídos, nos creció un nuevo pensamiento egoísta, individualista, neoliberal. Me parece que tenemos como desafío volver a representar, pero también a conducir a ese pueblo a esta nueva, renovada idea de causas nacionales, soberanas y populares, que fueron el gran orgullo, me parece, de nuestro país. Es política. Bueno, es la herramienta para defender la democracia, para construir una sociedad más justa. Vida en comunidad me tocó. Creo que es un poco a lo que apuntamos también y lo que se viene hablando. La importancia de entendernos con el otro, de compartir con el otro y de poder potenciarnos con el otro. Me tocó la palabra familia, me tocó el corazón, ¿no? Pensaba en esto de que cada persona con vocación de servicio no podría realizar su tarea sin una red de contención primaria, y creo que eso es la familia, ¿no? Para nosotros los dirigentes. Y por otro lado, también pensaba en la construcción de nuestro trabajo, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo si no es el de mejorar la calidad de vida de muchas familias y
también vertiéndolo en la comunidad en general, ¿no? De esa manera, si la familia mejora su calidad de vida, mejora la ciudad y tenemos un mejor futuro. Me tocó trabajo. La verdad que hay muchísimas frases hechas por muchos líderes, dentro de ellos el general Perón, sobre el trabajo, que son muy importantes. Pensemos que el trabajo nos va a dignificar como nación, como pueblo, como familias, como personas, y tratemos y hagamos todo lo posible para que vaya con alegría, porque creo que es el camino, y los que tenemos la responsabilidad de generarlo, que nos vaya muy bien en eso. Bueno, a mí me tocó barrio y automáticamente pensé la importancia de la unión de las personas, de la cooperación, la comunicación, la escucha mutua y la lucha por intereses para mejorar y para luchar por todas las causas comunes. Pero más que nada la escucha y la comunicación y la cooperación me parecen fundamentales y más en este momento. Mi palabra es juventud. Juventud es potencia para el ahora y un ahora proyectado, ¿no? Hacia el futuro, me parece. A mí me tocó la palabra derechos, ¿no? Cuando hablamos de derechos, no son los derechos individuales para mirarnos el ombligo y el sálvese quien pueda porque es mi derecho y es mi libertad, sino trascender esa actitud. Tenemos que pensar en una construcción colectiva que amerita de la bandera de la justicia social, que ahora se bastardea. Si no hay justicia social es imposible poder pensarnos como una sociedad. Me tocó Argentina. Bueno, justo hoy que están muchos compañeros y compañeras en Mar del Plata, haciéndole de nuevo No al ALCA, 20 años de No al ALCA, donde los pueblos junto con organizaciones sindicales, políticas, se unen por la integración de América Latina para pelear por la soberanía nacional. Somos Argentina si respetamos nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestros recursos naturales, si podemos ser un país independiente y decirle no a los intentos de dominación. Muchas gracias por venir a todos. Me pareció muy lindo escucharlo a todos, las diferentes cosas que contaron. Un gran desafío que siempre está dentro de nuestra pedagogía, ¿no? La pedagogía del lazo, del vínculo, de la presencia, no es poco, es sobre cómo logramos que nuestros jóvenes se interesen por el devenir colectivo, ¿no? Por el devenir político. Compartir ese desafío también nos lleva a estos esfuerzos y sabemos que cuando charlamos con la comunidad, con los vecinos, sin dudas, como decía Lelo, hay un pueblo solidario y se expresa no solamente en el ejercicio de la solidaridad, de la participación, también en la demanda. También hay un pueblo que espera esa participación. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una foto grupal.